cada una de esas unidades que definimos, que algunas eran sinorogénicas, otras post-orogénicas, tienen una relación directa con el desarrollo de determinados depósitos minerales, ¿sí? En el caso del área de estudio, vemos que se posiciona dentro del cinturón magmático de Choyoy, y como podemos observar, dentro de ese cinturón se disponen distintos tipos de depósitos. ¿Sí? Vemos que hay algunos pórfidos, depósitos tipo brecha pipe, vetas polimetálicas, y vetas epitermales de oro y plata, ¿sí? Que sería el caso de una de las manifestaciones del distrito minero Castaño Nuevo, así como también al sur tenemos unas vetas similares que corresponden a la mina Casposo. Una vez planteado y contextualizado un poco el entorno del distrito, ¿sí? Se definieron una serie de objetivos, los cuales constituyen un objetivo general, que es realizar el estudio integral de las manifestaciones minerales adyacentes al río Castaño, dentro del distrito minero Castaño Nuevo. Determinar los procesos magmático-hidrotermales que intervinieron temporal y espacialmente en la formación de los diferentes depósitos, para así poder definir y establecer una evolución y una posible vinculación genética entre esas manifestaciones con el magmatismo gondwánico. Para llevar a cabo este objetivo general, se definieron una serie de objetivos específicos, ¿sí? Que fueron definir la geología del distrito, caracterizar los controles estructurales en el mismo, determinar las asociaciones de alteración y mena de cada una de las manifestaciones hidrotermales, caracterizar los fluidos mineralizantes y definir un modelo genético de los depósitos y su relación con el magmatismo gondwánico. Bien. ¿Cuáles fueron los primeros registros que se pudieron encontrar acerca de este distrito? Corresponden a registros oficiales, ¿sí? De la Nación, que daban cuenta de la actividad que había a comienzos de siglo, ¿sí? Castaño Nuevo fue una mina que estuvo en producción entre 1885 y 1914, y tiene también una importancia histórica relevante, ya que fue el primer lugar en nuestro país donde se instaló una planta de cianuración. Como antecedentes geológicos generales, ¿sí? Vemos acá una serie de trabajos, los primeros lugares antecedentes donde podemos encontrar una cita del distrito minero, corresponden a los de Stappenbeck en 1918 y luego retomados por Angelelli en 1950 y 1984, donde daban cuenta de la presencia de un conjunto de vetas auríferas emplazadas en un pórfido rojizo. Luego le suceden antecedentes regionales más bien estratigráficos, que parte de ellos estaban en el cuadro que vimos al comienzo de comparación de Choyoy, que están vinculados a la producción de las hojas geológicas Sundón 100.000, y también a trabajos vinculados en el batolito de Colanhuil, de Yambía Cizar. En cuanto a los antecedentes locales, ¿sí? Encontramos una serie de trabajos específicos, ¿sí? 2 trabajos finales de licenciatura del año 1982, de Alonso y Serafini, un trabajo de tesis doctoral de Lendati de 2005, en el cual él definió para el distrito minero Castaño Nuevo el conjunto de vetas, que ya había sido definido previamente, ¿sí? Emplazadas en parte en una unidad intrusiva triásica y en parte en rocas volcaniclásticas que se encontraban también al sur. Y en el medio del distrito establece la posibilidad de que exista un depósito de tipo diatrema, ¿sí? Con distintos depósitos vinculados, asociados a una intensa alteración. Algo para destacar del trabajo de Lendati es que realizó una datación sobre las adularias, una datación potasio-argón en adularias de la beta Dios protege, que le arrojó una edad de 267 millones de años, ¿sí? Es decir, una edad pérmica. Y él postuló para el depósito que estaba en el centro una posible vinculación con la faja del Indio y por tanto una posible edad miocena. Posteriormente, un trabajo de Grignola en 2017, que constituyó su tesis doctoral, realizada en la mina Casposo, él hizo una comparación, ¿sí? Con las estructuras de Castaño Nuevo y realizó una datación argón-argón en otra de las vetas, denominada San Agustín, que le arrojó una edad de 265.9 y 267 millones de años, ¿sí? Consistente con las que
ya había conseguido del ENDATI. En cuanto a los antecedentes mineros, lo que podemos ver es que varias empresas en los últimos 30 años realizaron actividades fundamentalmente abocadas a mapeos de detalle, muestreos de superficie. Vemos una grilla de muestreo intensa realizada por la empresa Tenke Mining Corp. Y luego, entre los años 2010 y 2013, la empresa Troy Resources realizó campañas bastante agresivas sobre las estructuras principales, y gran parte de los datos crudos que se presentan en este trabajo fueron provistos por esa empresa. Bien, rápidamente vamos a hacer un repaso de cuáles fueron los métodos y estudios que se aplicaron para poder cumplir con los objetivos que se plantearon anteriormente, ¿sí? Para el estudio de una manera distal de la geología y de las unidades que componen el distrito minero Castaño Nuevo, se utilizaron los datos de los vuelos aeromagnéticos realizados por la empresa Troy, que consistía en valores de magnetometría y radiometría, los cuales fueron corregidos, analizados y reinterpretados en el presente trabajo. También se realizó un mapeo general de todo el distrito, el logueo de la totalidad de los testigos diamantinos de la empresa Troy, un muestreo de superficie y de labores subterráneas, así como también de sondajes, de los cuales se seleccionaron muestras para realizar cortes delgados y estudiar en profundidad cada una de las unidades identificadas. Se realizó un muestreo para litogeoquímica, que se muestra en este mapa en los puntitos amarillos, que se realizaron los análisis en el laboratorio ALS de Mendoza. Se tomaron muestras para hacer dataciones uranio-plomo en zircones en el Center of Exploration and Targeting de la Universidad de Western Australia, que se indican en este mapa con puntitos rojos, y un mapeo detallado de las estructuras. Eso era para caracterizar las rocas de la columna. Luego utilizamos otras metodologías para caracterizar las manifestaciones hidrotermales. ¿Sí? Es así que para aproximarnos a una idea de qué había en el distrito, utilizamos imágenes after, ¿sí? Las cuales fueron procesadas, corregidas, y sobre ellas se aplicaron distintos algoritmos y operaciones que permitieran definir qué tipo de minerales había en el sistema, ¿sí? Todo esto fue contrastado con un muestreo y un análisis de detalle por medio de la metodología de espectroscopía de reflectancia de infrarrojos, ¿sí? Y varias de las especies minerales fueron verificadas mediante difractometría de rayos X. Luego se realizaron mapeos de detalles en cada una de las manifestaciones, se seleccionaron muestras representativas para cortes delgados, para así poder establecer las texturas, se realizaron cortes calcográficos para definir los minerales de mena, y cortes bipulidos para realizar estudios de catodoluminiscencia e inclusiones fluidas. Asimismo, la totalidad de los datos geoquímicos obtenidos tanto en superficie como en profundidad fueron analizados y volcados sobre mapas y secciones. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos a partir de la aplicación de todos estos métodos? ¿Sí? Los resultados los podemos dividir en dos grandes áreas, ¿sí? Aquellos que están focalizados a definir la estratigrafía local y aquellos que se abocan más bien a describir cada una de las manifestaciones hidrotermales. Lo primero que se realizó, ¿sí? Fue la interpretación de todos los datos de geofísica, ¿sí? De este modo, luego de las correcciones se obtuvieron distintas imágenes y procesamientos a partir de los datos geofísicos y de magnetometría, perdón, generando un mapa de intensidad del campo magnético total, campo magnético reducido al polo, los distintos gradientes en distintas direcciones, y también se aplicaron algoritmos de modo tal de definir mapas de complejidad estructural. Asimismo, se obtuvieron distintos resultados a partir de los datos de radiometría, ¿sí? Obtenidos por espectrometría de rayos gamma, y se volcaron también en mapas de cuentas totales y de proporciones de potasio, torio y uranio. Bien, ¿qué fue lo que se pudo extraer, ¿sí? De esa información? Como podemos ver, a partir de los datos de magnetometría, se pudieron definir distintas unidades litomagnéticas, ¿sí? Es decir, que tienen las mismas características de valores del campo magnético en cuanto a intensidad y a gradiente.
Se pudo definir una unidad litomagnética A, caracterizada por una intensidad alta y un gradiente moderado, una unidad litomagnética B, la cual tiene una intensidad moderada y un gradiente de igual manera, y una unidad litomagnética C, ¿sí? con una baja intensidad del campo magnético. De igual manera, lo que podemos ver es, en este mapa de señal analítica, lo que se hicieron fueron definir las distintas estructuras, ¿sí? En base a los grandes contrastes que había entre los gradientes generados, y se volcó esa información sobre un diagrama de Rosas, y se pudo establecer que las estructuras predominantes en el distrito minero Castaño Nuevo, como vemos, tienen una tendencia general nor-noreste. Todo esto también fue confirmado a partir de los datos de radiometría, ¿sí? Que podemos ver que coinciden casi a la perfección con las unidades antes definidas. Ahora bien, ¿qué relación podemos hacer entre esas unidades litomagnéticas que se definieron con respecto a las unidades que en efecto se encuentran en el distrito minero, ¿sí? Sobre esta imagen, que es una imagen GeoEye de alta definición, puesta sobre un modelo digital de elevación, podemos ver que hacia el norte, donde encontrábamos la unidad litomagnética A, ¿sí? Definimos una unidad litológica denominada unidad 1, la cual se compone de vulcanitas y es la que contiene a los principales sistemas de vetas, ¿sí? En el sector central, donde vimos que se había identificado la unidad litomagnética B, vemos que se dispone una secuencia piroclástica con distintas alternancias de tobafinas, brechas, monomícticas, polimícticas, y por encima de esa secuencia piroclástica se encuentra la unidad 3, que se corresponde con la unidad litomagnética C, ¿sí? Y se definió como una roca volcaniclástica. Bien, cada una de estas unidades fue definida teniendo en cuenta distintos aspectos y se confeccionó un mapa a partir de los datos obtenidos, ¿sí? Como podemos ver, la unidad 1, que es la que veíamos en el perfil reciente al norte, abarca gran parte del área, ¿sí? Esta unidad, como podemos ver, se encuentra con una pseudoestratificación, un bandeamiento de flujo, ¿sí? Son vulcanitas que presentan un rumbo general, norte 18 grados, y un buzamiento leve hacia el este, entre 10 y 20 grados. Estas volcanitas tienen texturas porfíricas, con fenocristales de plagioclasa, algunos cuarzos con engolfamientos, y mafitos que corresponderían a anfíboles. También cabe destacar que, perdón, cabe destacar que esta unidad presenta por sectores o localmente, ¿sí? Una buena cantidad de fragmentos líticos. Ellos fueron caracterizados y definidos algunos como vulcanitas finas y otros como posiblemente sedimentitas, cuarcitas, ¿sí? Que corresponderían al sustrato por el cual pasó esta lava, ¿sí? Lo que vemos en cuanto a la alteración es que los fenocristales están afectados por calcita, mayoritariamente, epidoto y en parte hilita. Vemos abundante clorita afectando a los fragmentos líticos, así como también en determinados sectores de la pasta, y reemplazando completamente a los fenocristales de anfíboles. Químicamente, estas rocas sí se plotearon en distintos diagramas, pero el que mejor se ajusta es el de Winchester y Floyd, por una cuestión de la alteración que presenta la roca, ¿sí? Como esta roca es la que más se extiende, ¿sí? Esta unidad es la que más se extiende en el distrito minero Castaño Nuevo y tal vez la que genera mayor controversia, ¿sí? Recordemos que había sido definida en parte como un pórfido riodacítico o como un intrusivo. Es por eso que se tomaron varias muestras, ¿sí? Se tomaron 4 muestras en el sector este, otras en el sector central y otras en el sector sur, ¿sí? La mayoría de esas muestras plotean entre el campo de las andesitas y de las riodacitas. En cuanto a la edad, ¿sí? Nuevamente para esta unidad se tomaron 2 muestras, ¿sí? Tratando de definir si realmente había una diferencia entre ellas, entre los 2 sectores, tanto el oriental como el central, y los resultados arrojaron valores muy similares, ¿sí? Para
el sector central arrojaron valores de 272.6 millones de años, y para el sector más bien oriental, en inmediaciones de las vetas, arrojó una edad de 271.6 millones de años, es decir, ambas pérmicas del Guadalupiano. Por encima, ¿sí?, de esas vulcanitas se disponen de manera pseudo-concordante una secuencia piroclástica con afloramientos bastante irregulares y que se encuentra fuertemente alterada, que comienza con una secuencia de tobas finas, muy estratificadas, en bancos de 5 a 20 centímetros. Por encima se dispone una brecha monolitológica megalítica, ¿sí?, que se encuentra fundamentalmente en el sector central del distrito. Por encima una brecha polimíctica matrix-sostén, ¿sí?, que contiene fragmentos líticos de diversas composiciones. Y finalmente una toba fina fuertemente alterada, que aflora en determinados sectores del sistema. Por supuesto, al microscopio fue poco lo que se pudo determinar, ya que solo se distinguieron sombras debido a la fuerte alteración. Se seleccionaron muestras de la toba fina de la base y de la roca volcaniclástica heterolítica, y simplemente se pudieron determinar las sombras de lo que fueron cristaloclastos, posiblemente feldespatos o plagioclasas por su forma, también de determinados fragmentos líticos, que en esta microfotografía de abajo podemos observar el carácter diferencial de las distintas composiciones, porque podemos ver cómo se alteran de manera diferente, y vemos que la pasta se encuentra completamente reemplazada por arcillas finas y sílice. Esta unidad se tomó una muestra para realizar su caracterización geoquímica, pero debido a la intensa alteración no fue posible utilizar ese dato. Por encima se dispone la unidad 3, ¿sí?, que, como podemos ver, se apoya de manera concordante sobre estos afloramientos de la secuencia piroclástica alterada y presenta una pseudoestratificación bastante marcada. Al microscopio lo que podemos observar, lo que se puede observar al microscopio son una serie de cristaloclastos, mayoritariamente de plagioclasa, algunos de feldespato potásico y anfíboles. Vemos que están inmersos en una pasta que presenta una cierta fluidalidad, ¿sí?, y es en donde además se identifican ciertos vitroclastos, ¿sí?, algunas trizas, algunas esferulitas, y también es importante dentro de esta unidad la presencia de fragmentos líticos, ¿sí? En cuanto a la alteración, vemos que presenta un grado de alteración menor con respecto a la unidad 1 y, por supuesto, con respecto a la unidad 2. Y de igual manera vemos la presencia de clorita afectando a los mafitos. Químicamente, ¿sí?, se tomó una muestra en este sector de la quebrada de la Lumbre, aquí, y podemos ver que platean el campo prácticamente de las riodacitas, ¿sí?, casi en el límite con las andesitas. En cuanto a la edad, ¿sí?, se tomó una muestra sobre esa misma quebrada y arrojó una edad de 267.6 millones de años, ¿sí?, relativamente más joven que la unidad 1. Por otro lado, se distinguieron una serie de cuerpos discordantes, ¿sí? Uno de ellos corresponden a intrusivos máficos, que podemos ver acá en tonalidades violetas, unos pequeños asomos, de los cuales el contacto con las rocas, ¿sí?, que lo contienen, no pudo ser determinado claramente. ¿Por qué? Porque están los sectores donde hay una alteración intensa. Entonces fue muy difícil poder establecer los bordes de esos cuerpos. Lo que sí es evidente es que los mismos en muestra de mano se encuentran prácticamente frescos, tienen tonalidades oscuras, una textura porfírica, ¿sí?, la cual fue confirmada también al microscopio, ¿sí?, donde vemos grandes fenocristales de plagioclasa que prácticamente no presentan alteración, inmersos en una pasta de finas tablillas de plagioclasa, algunos cúmulos de minerales opacos, y también algunos mafitos que se encuentran levemente reemplazados a clorita. En cuanto a la composición química de esta unidad, ¿sí?, lo que podemos ver en el diagrama de Winchester y Floyd es que caen en el campo de las andesitas basálticas casi andesitas, ¿sí? En cuanto a la edad, fue determinada en un afloramiento en este sector, que está bien rodeado del resto de la alteración, para poder acotar un poco esa alteración de las unidades previas,
y arrojó una edad de 270.6 millones de años. Finalizando, ¿sí?, la columna estratigráfica del área, encontramos una serie de cuerpos discordantes que fueron denominados dicas riolíticos, ¿sí?, que tienen un color rojizo característico, con bordes de enfriamientos en tonalidades más oscuras, verdosas, y que, como podemos ver en una imagen regional, esos diques continúan, ¿sí?, tanto hacia el norte, a la altura de las minas de Castaño Viejo, unas antiguas minas, y hacia el sur, pasando por el Plutón Manrique, llegan también hasta Mina Casposo, ¿sí?, que recordemos que había dicho antes que estaba a 40 kilómetros de este sector. Como vemos al microscopio, ¿sí?, hay fenocristales de cuarzo con engolfamientos, de plagioclasas, de feldespato potásicos, y hay una tinción por el efecto de los óxidos de hierro, ¿sí? Químicamente clasifica como riodacitas, y si bien esta unidad no fue datada en el presente trabajo, se toman como referencia las edades de Grignola 2017, obtenidas para los diques riolíticos de la mina Casposo, que arrojaron edades de 261 millones de años. En cuanto a los otros datos que podemos extraer de los datos o de los análisis litogeoquímicos, ¿sí?, encontramos que aquellos diagramas que nos dan una idea de la filiación magmática, en general muestran que la secuencia es calco-alcalina, ¿sí?, y estaría vinculada a un margen continental activo. En cuanto a los diagramas de discriminantes de ambiente tectónico, vemos nuevamente que están relacionados a márgenes activos continentales, ¿sí?, y a arcos volcánicos. Los diagramas multielementos también dan cuenta, ¿sí?, de esta componente de subducción, marcada fuertemente por la anomalía de niobio y tántalo, así como también por los valores negativos de bario, fósforo, titanio y estroncio. De igual manera, el diagrama de Nakamura de tierras raras muestra un aplanamiento en la curva que sería consistente con esto recientemente postulado, ¿sí? En cuanto a las estructuras locales, ¿sí?, se definieron en detalle las estructuras que contienen a las vetas, que luego hablaremos de eso, y se definieron además una serie de fallas inversas, ¿sí?, en las cuales se pudieron encontrar algunos indicadores cinemáticos que permitieron establecer que estas fallas son las responsables de colocar hoy en día, ¿sí?, a las distintas unidades que estaban en secuencia en un mismo nivel topográfico. Bien, definida ahora la columna estratigráfica, vamos a ver qué tipos de manifestaciones hidrotermales están presentes en el distrito minero Castaño Nuevo, ¿sí? Lo que podemos observar acá es la imagen de alta definición que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí?, en la que la anomalía de color es muy clara en la porción central del distrito, ¿sí? Para hacer una aproximación de qué minerales o qué tipo de alteraciones podrían estar distinguiendo entre las manifestaciones de las vetas y aquellas asociadas a las manifestaciones de alteración mucho más intensa, se realizó el procesamiento de las imágenes Aster, ¿sí? Acá simplemente se presentan algunas combinaciones de cocientes entre bandas que nos permiten establecer que claramente en el sector de las vetas la alteración no es muy importante, y que en este sector central, donde hay una fuerte alteración, se puede distinguir un corredor, ¿sí?, con una orientación noroeste-sudeste, en la cual, de acuerdo a estas combinaciones que se están mostrando en estas imágenes, podríamos definir que la alteración que caracteriza ese corredor es una alteración ácida que podría estar conformada por minerales como caolinita, diquita e incluso hilita. A diferencia, ¿sí?, del sector central de esta alteración, ¿sí?, que vemos que se marca con otras tonalidades y de igual manera se observa del otro lado del río, que podría estar más asociado a óxidos de hierro, sílice y algunas micas. Para profundizar un poco más, ¿sí?, con el tratamiento de estas imágenes, lo que se realizó fue a partir de un muestreo preliminar, aleatorio de algunas secciones, ¿sí?, se definieron una serie de curvas patrones y se confeccionó una librería espectral propia para el distrito,
la cual fue recalculada para una resolución Aster, y se procedió a la aplicación de una clasificación supervisada denominada SAM, que nos permitió definir un poco más cuáles eran los minerales que estaban presentes en esas manifestaciones, ¿sí? De este modo lo que podemos ver que sobre ese corredor que se marcaba fuertemente con las otras imágenes, se disponen minerales como diquita, que vemos algunos hacemos acá, en parte hilita, hilita con amonio, ¿sí? Y solamente en el sector central vemos una gran concentración de turmalina, ¿sí? Otro tipo de mineral. Con respecto al resto, ¿sí?, de las unidades que se analizaron, vemos que en el sector que estaría conteniendo a las betas, vemos una alteración clorita-pidoto, en parte con jarosita, ¿sí?, y también vemos a la jarosita asociada a las grandes estructuras. Bien, definidas más o menos las características generales en cuanto a alteración de cada uno de los depósitos, vamos a verlos un poquito en profundidad cada uno, cómo fueron caracterizados, ¿sí? Se comienza con los depósitos asociados a vetas de cuarzo adularia. Y lo que podemos ver en este mapa, ¿sí?, es que las estructuras principales que conforman estos depósitos se colocan aquí con los nombres Dios Protege, San Pedro y San Agustín, que presentan orientaciones aproximadas norte-sur, pero vemos una leve diferencia entre cada una de las estructuras. De este modo se definieron los controles estructurales y las características estructurales de cada una de esas vetas, de modo tal de definir la naturaleza y la cinemática de la estructura que las está controlando. Y para el caso de la beta Dios Protege, ¿sí?, se estableció a través de la medición de estrías de falla de distintos planos, que se trata de una estructura, ¿sí?, fundamentalmente de rumbo. Los indicadores cinemáticos nos indicaron que el movimiento era de tipo siniestral, y se pudo confirmar a partir de los cambios de espesores que a lo largo de esta estructura se generan zonas de cierre y de apertura que estarían vinculadas con la localización de los clavos mineralizados, ¿sí? Para el caso de la beta San Pedro, fue un poco más complicado ya que carece prácticamente de afloramientos o son muy pobres en superficie, pero sí cuenta con labores subterráneas en las cuales se pudo constatar un cambio de espesores a diferentes cotas, y junto con la medición de estrías de falla, se pudo establecer que esta estructura tiene clavos horizontales, ¿sí?, o pseudo horizontales con una leve inclinación hacia el sur. Para el caso de la beta San Agustín, que como vemos es la más extensa, tiene una corrida cercana a 1 kilómetro, y tiene variaciones, por supuesto, a lo largo de su rumbo en cuanto a espesores, siendo los mejores en el sector norte y central. Lo que se pudo determinar a partir de los indicadores cinemáticos y de algunas estrías que pudieron ser medidas, es que se trataría de una falla con una fuerte componente normal, pero a su vez con un componente de rumbo de carácter dextral, ¿sí? En cuanto a las alteraciones o al efecto que genera sobre la roca de caja, como vimos recién en las imágenes satelitales, no genera una gran alteración, ¿sí? Y esto fue constatado en superficie, y como podemos ver aquí en este perfil esquemático, simplemente los halos que se forman, ¿sí?, producto de la circulación de fluidos por esas estructuras, son muy restringidos, generándose un halo prácticamente sobre la veta o los fragmentos de roca de caja que están en las inmediaciones, compuesto por cuarzo, dularia, más o menos silita y clorita, un halo externo que alcanza los 2 metros, de clorita, hilita y esmertita, y finalmente un halo con epidoto clorita, ¿sí?, que vemos que se forman los dos. En este caso, en superficie no pudo ser constatado para la beta San Agustín, pero seguramente esté ligado a variaciones composicionales en las lavas, y estemos en distintos niveles de esa secuencia de lavas, y por eso no se pudo observar esa alteración. Y finalmente, toda la roca se encuentra afectada por una alteración más bien regional, que no estaría ligada a estas estructuras, caracterizada por la presencia de clorita, más o menos esmectitas y prenita. Bien, cada una de estas estructuras cuenta con
una historia de relleno muy compleja, ¿sí? Que pudo ser determinada a partir del estudio de los pulsos, y a su vez esos pulsos agrupados en eventos que pudieron ser confirmados en la mayoría de las estructuras a lo largo del rumbo, ¿sí? De este modo tenemos un primer evento caracterizado por cuarzo criptocristalino, hoy con texturas en mosaico de recristalización, y que estaría asociado a las primeras desarrollos de apertura de la fractura que contiene a las vetas, ¿sí? Se desarrolló un segundo evento compuesto por dos pulsos, ¿sí? Como podemos ver es bastante evidente la presencia de adularia con estas tonalidades rosadas, ¿sí? Que corresponde al primer pulso, que como dije recién, está compuesto por adularia y grandes cristales de cuarzo, ¿sí? Euedrales, subedrales, los cuales crecen a partir de las paredes de los fragmentos de la veta, ¿sí? Estos minerales se encuentran rodeados por un segundo pulso de cuarzo criptocristalino, recristalizado, hoy con texturas en mosaico, y está dispuesto en finas bandas de tipo coliforme, que podemos observar al microscopio. Esa alternancia de bandas está caracterizada por una diferencia en la granulometría de cada uno de los cristalitos, ¿sí? En conjunto, estos dos pulsos conforman una textura en cocarda. La podemos apreciar acá, ¿sí? Con crecimientos concéntricos alrededor de los fragmentos de la roca de Caja. Asociados a este evento, sí, se distinguieron algunos cristales de sulfuros, como calcopirita y galena, así como también algunos pequeños cristales de oro. Los eventos anteriormente definidos se encuentran cortados por un nuevo evento caracterizado por cuarzo masivo y proporciones relativas de adularia, ¿sí? Podemos ver el carácter masivo en este corte delgado, ¿sí? A veces entre los bordes cristalinos se depositan calcedonia hoy reemplazada, que genera unas texturas microplumosas en el medio, y en algunos sectores vemos que la adularia juega un papel un poquito más predominante, y prácticamente es el que brecha y corta a todos los eventos anteriores. Un cuarto evento, ¿sí? También caracterizado por texturas en cocardas, solo que en este caso brecha a todos los eventos anteriores, y los minerales que la componen constituyen alternancias de amatista y cuarzo fino. Se determinó también la presencia de un quinto evento caracterizado por carbonatos, que si bien no hay mucha relación, sí se pudo establecer que rellenan oquedades, que están en fracturas, que cortan a toda la estructura. Y en cuanto a las texturas, son en general masivas, pero también localmente se distinguieron texturas en enrejado. Finalmente, se produce un último evento, el cual está asociada a un evento tectónico hidrotermal, generando estas brechas, en las que vemos que en algunos sectores esas brechas, los fragmentos, si bien se encuentran fracturados, no tienen prácticamente desplazamiento, y luego las proporciones de cemento y de matrix van variando. Fue definida esta brecha como tectónico hidrotermal, ¿sí? Correspondería a un evento posterior, ¿sí? Post-mineralización, que removiliza gran parte de los elementos químicos mencionados para los eventos anteriores, y constituye el evento o el pulso, ¿sí? Con mayor contenido de sulfuros y mejores valores de oro, ¿sí? Bien. Cada uno de estos eventos, en la medida de lo posible, se intentó caracterizarlos en cuanto a las temperaturas que les dieron origen. De este modo, como se puede observar en estas secciones longitudinales, vemos la localización de diferentes muestras sobre las que se confeccionaron cortes bipulidos para su estudio. Se estableció a partir de la petrografía que para el elemento 2 existe o coexisten inclusiones fluidas, vapor dominante y líquido dominante, que homogenizan a temperaturas similares, y por tanto podrían ser una evidencia de una ebullición, ¿sí? El evento 3, en cambio, está caracterizado por un predominio de las líquido dominante. El evento 4 de igual manera, aunque tiene una salvedad, que está cortado por un montón de trenes de inclusiones fluidas secundarias, vapor dominante.
Y finalmente el evento 6, del cual se pudieron medir muy poquitas inclusiones, ¿sí? Porque recordemos que era una brecha con un cuarzo muy turbio. Entonces, las pocas que se pudieron medir sobre ese evento corresponden a inclusiones fluidas vapor dominante en su totalidad. En cuanto a las temperaturas, podemos ver que las temperaturas de homogenización para el evento 2, para diferentes cotas, dentro de todos los rangos se mantienen bastante constantes, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, el evento 3, que pudo ser evaluado en 4 cotas diferentes, que lo que se puede observar es una clara diferenciación, ¿sí? A medida que somerizamos en el sistema, tenemos menores temperaturas. Esto mismo pudo ser evaluado en este diagrama de salinidad versus temperaturas de homogenización, y se analizaron según las tendencias de Camprubí 2010, y de él podemos extraer nuevamente que tanto el evento 2 como el evento 6, donde ya habíamos verificado que había evidencias de ebullición, en este caso nuevamente se confirman, y para el caso del evento 4 y el evento 3, ¿sí? Vemos que el proceso que estaría dándose durante el desarrollo de estos eventos es un proceso de enfriamiento, ¿sí? A la hora de determinar la profundidad de los horizontes de ebullición, en aquellos eventos en los que determinamos efectivamente que se había dado este proceso, se estableció a partir del diagrama de Haas de 1971 que la posible profundidad estaría dada entre los 800 y 900 metros. Con respecto a la distribución y zonación de los contenidos metálicos sobre estas estructuras, se realizó un tratamiento geoquímico que permitió establecer distintas correlaciones para oro, plata, plomo, cobre y zinc. Y asimismo se estableció la relación plata-oro, que como podemos observar en esta tabla, es relativamente baja para todas las vetas. En profundidad, en aquellas vetas en las que teníamos datos de sondaje certeros, se realizó la misma comparación, y de ese modo se pudo establecer, de acuerdo a Simmons y colaboradores en 2001, que estaríamos en presencia de un depósito epitermal de baja sulfuración de tipo aurífero, ¿sí? De igual manera, al plotear los datos sobre este diagrama de Alvinson y colaboradores de 2001, vemos que nuevamente se confirma la naturaleza de depósitos de oro y plata. Bien, definido el sistema de vetas, vamos a ver un poco de qué es lo que aflora en ese centro de gran alteración, ¿sí? Está caracterizado por una serie de depósitos, ¿sí? Que fueron definidos de acuerdo a la alteración con la que estaban vinculados y la morfología de cada uno de los cuerpos. Es así que se identificaron brechas asociadas a estructuras con cemento de óxidos de hierro, ¿sí? Que están dispuestas en estas finas estructuras que vemos que no guardan ninguna orientación preferencial. Se definieron cuerpos con texturas de cuarzo ocroso o tipo baggy, ¿sí? Que afloran principalmente en el sector central del área de alteración. Se definieron estructuras betiformes asociadas, ¿sí? Como es esta, la beta Don Guillermo, la cual presenta texturas de reemplazo, está muy lixiviada, y que se pierde en el sector central, quedando reducida a algunas venillas, ¿sí? Finalmente, se establecieron en el sector topográficamente más elevado y en el centro del distrito una serie de brechas compuestas por fragmentos del cuarzo queroso antes formado, por lo tanto se las denominó como brecha baggy. La matrix, ¿sí? En la cual se encuentran inmersos estos fragmentos, está compuesta por roca molida, básicamente. En cuanto a la distribución de las asociaciones de alteración hidrotermal, como podemos ver, cada uno de los distintos depósitos se asocian determinadas asociaciones de alteración, ¿sí? Es así que en la porción central, donde no tenemos ninguno de estos depósitos, pero sí estarían aflorando la secuencia piroclástica de la unidad 2 en sus fases más finas, vemos que se forma una asociación de sílice fina, pulverulenta, con presencia variable de óxidos de hierro y de manganeso. En el sector central y también en la parte más oriental de esta alteración observamos
unas asociaciones de sílice masiva con óxidos de hierro, asociados a las brechas, ¿sí? O a los sectores más cercanos a las brechas, en las estructuras que las limitan, vemos una asociación de tipo sílice jarosita, alunita y kaolinita. Y propiamente en el corredor, ¿sí? Podemos observar, que ya había sido confirmado previamente, la asociación diquita, hilita de amonio, sílice, más menos óxidos de hierro. Una asociación de minerales de alteración particular que aflora solo en el sector central y también en algunos sectores en inmediaciones a las estructuras betiformes, lo constituye la asociación turmalina sílice muscovita, ¿sí? Y como vemos, la turmalina se puede disponer junto con la sílice en algunas venillas o conformando pequeños canalcitos de brecha y también rellenando oquedades, fundamentalmente en el sector del bagui, ¿sí? Donde las oquedades están a veces rellenas por turmalinas en sodio. En cuanto a la distribución y zonación de los contenidos metálicos, vemos diversas anomalías que están ligadas 100% a cada una de estas morfologías y alteraciones que fuimos definiendo. Y así podemos ver en el sector central anomalías de arsénico, de bismuto. Para el sector más bien norte o norte-centro, donde vimos que, por ejemplo, recién estaba la alteración de tipo turmalina y que estaría contenida dentro del corredor antes definido, vemos anomalías de molibdeno, de oro y también en parte de zinc. Bien, con todos estos resultados, lo que se buscó hacer fue establecer una posible evolución para el distrito minero Castaño Nuevo, tratando de ensamblar los datos recabados, tanto para construir la columna estratigráfica como para definir las manifestaciones hidrotermales, que recién acabamos de explicar, y de ese modo poder establecer un modelo para el depósito, ¿sí? Es así que este es el modelo que se propuso, el cual comienza con la extrusión de las lavas andesíticas, con pseudoestratificación, ¿sí? Que vimos que ocupan gran parte del distrito, el cual fue sucedido por un evento explosivo que generó la secuencia de rocas piroclásticas. Una intrusión en profundidad de un cuerpo magmático generó que se produjeran fluidos ácidos, ¿sí? Que por medio de fracturas ascendieron y generaron una lixiviación ácida muy fuerte y una posterior silicificación, generando los cuerpos tipo bagui. A ellos se asocian las alteraciones de tipo diquita, hilita, hilita de amonio, con posterioridad y posiblemente asociados a un posible ascenso de esa misma fuente magmática, que generó que se produjera una sobrepresurización del sistema y un aumento progresivo de la temperatura. Se generó un evento explosivo dando lugar a las brechas bagui, y al llegar a sectores cercanos a la superficie, los vapores generados a partir del calentamiento de estas aguas dieron lugar a los depósitos de sílice pulverulenta, ¿sí? Que fueron definidos tentativamente como posibles tipos de alteración de tipo stingite. Cortando esto, ¿sí? Se encuentran las venillas de turmalina, las cuales podríamos asociar o bien a un ascenso aún más progresivo de ese mismo sistema o a un nuevo sistema que diera lugar a ese tipo de brechas y venillas, y que además tienen una característica geoquímica diferente, ¿sí? Están aportando posiblemente al sistema altos valores de molibdeno y de oro. Con posterioridad a toda esta secuencia, ¿sí? Vemos que se emplazan una serie de cuerpos intrusivos máficos, los cuales carecen de alteración, y para los que se obtuvo una edad de 270.6 millones de años, ¿sí? Si bien no existe una relación directa con lo que se definió anteriormente, podríamos pensar que la ausencia de alteración en esos cuerpos, ¿sí? Podrían estar acotando el sistema que está por debajo. Asociado
tal vez a otra fuente, ¿sí? En un evento posterior, vinculado a fluidos, a la circulación de fluidos neutros y a regímenes extensionales que crearon fracturas, se desarrollaron las vetas, ¿sí? De cuarzo dularia, las cuales tienen prácticamente la misma edad de la unidad 3, que se apoya de manera concordante sobre las unidades 2 y 1. Bien, a modo de finalización, les quería presentar acá una serie de consideraciones finales y conclusiones que se pudieron obtener a partir de todos estos datos e interpretaciones, ¿sí? En el distrito minero Castaño Nuevo se registra una secuencia volcánico-piroclástica vinculada al desarrollo de un arco volcánico sobre corteza continental que evolucionó entre los 272 millones de años y los 267. Las características geoquímicas y petrológicas de las distintas unidades definidas, junto con las edades calculadas uranio-plomo, permiten asignar toda esta secuencia a la formación Vega de los Machos, que corresponde a las fases inferiores a medias del grupo Choyoy. La secuencia definida, ¿sí?, en esta columna guarda una estrecha relación con dos sistemas hidrotermales con características peculiares que permiten distinguirlos y diferenciarlos. El primer sistema definido es un sistema asociado a fluidos ácidos, vinculados posiblemente a un sistema intrusivo en profundidad, y progresivos ascensos de la fuente magmática dieron lugar a diferentes depósitos vinculados a la lixiviación y fuertes reemplazos, así como también a posibles explosiones freáticas. Este sistema estaría acotado por la presencia de cuerpos básicos que carecen de alteración y tienen una edad de 270 millones de años. El segundo sistema hidrotermal, vinculado a fluidos más bien de carácter neutro, estaría acotado al desarrollo de fracturas extensionales, cuya historia de relleno es muy compleja y evidencia fluctuaciones en las velocidades de ascenso versus propagación de las fracturas, ¿sí? Todas estas estructuras presentan mineralización de oro con eventuales asociaciones con plata, plomo y cobre. La relación calculada permite clasificar estos depósitos como depósitos epitermales de oro más menos plata. La edad de las vetas, calculadas en trabajos anteriores, es similar a aquella que se estableció en el presente trabajo para las rocas volcaniclásticas dispuestas al sur del distrito y nombradas como unidad 3, ¿sí? Las cuales cubren al sistema, que tienen una alteración ácida y no se encuentran incluidas por el conjunto de vetas. De modo de cierre, lo que podemos concluir es que la confección de una columna estratigráfica para el área, la datación de las unidades principales, ¿sí?, constituyó la clave fundamental para el correcto ordenamiento de los eventos. Asimismo, las relaciones entre las diferentes asociaciones de alteración hidrotermal, así como las relaciones de corte entre las estructuras a las que se asocian, permiten ajustar la cronología de los eventos. Si bien no se pudo determinar la edad absoluta, ¿sí?, de todas las unidades o de todas las manifestaciones, se propone una posible evolución geológica para el distrito minero Castaño Nuevo, la cual se habría desarrollado completamente entre el Pérmico inferior al Pérmico medio. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, gracias, Agustina. Corresponde ahora la intervención del jurado para hacer preguntas u observaciones que considere necesario. Siguiendo el orden propuesto, le vamos a dar la palabra en primera instancia entonces a Brígida. Gracias. Bueno, en primer lugar, Agustina, felicitarte, porque el trabajo ha sido un trabajo excelente y la exposición más excelente aún. Muy clara, muy didáctica, excelentemente ilustrada. Bueno, mis preguntas algunas son muy puntuales. Por ejemplo, en varios casos has mencionado mineralización de oro y de plata. ¿En qué minerales está
contenido ese oro y esa plata? ¿Lo has podido determinar? Sí, en realidad el oro en general se encuentra libre y encontramos algunos cristales, ¿sí?, que nosotros asumimos por su coloración que podría ser electrum y que están vinculados a muestras en las que sabíamos que efectivamente había valores no solo de oro sino también de plata que podían ser considerables. Perfecto. Otra cosa, ¿qué relación ves vos que has trabajado en la mina Casposo? De paso, mi esposo que recién se retiró te manda muchos cariños y te felicita también. Gracias. ¿Qué relación puedes hacer entre este yacimiento y Casposo? Es decir, ¿hay alguna afinidad entre ellos, alguna de las etapas o fases que vos has detectado en Castaño Nuevo podría ser correlacionable con lo que hay en la mina Casposo? Eso para contextualizar un poquito más regionalmente estos yacimientos. Bien, perfecto. Bueno, Casposo es un sistema bastante complejo que tiene estructuras en diferentes direcciones y hay un trabajo estructural muy bueno realizado por la gente del Center of Exploration and Targeting, y creo que fue retomado durante la tesis doctoral de Griñola, en el cual se determinaron una serie de eventos o sucesiones y de esfuerzos. Y lo que se pudo observar es que los primeros esfuerzos que dieron lugar a parte del sistema de Casposo serían esfuerzos este-oeste y que darían lugar a vetas norte-sur, que en el sistema de Casposo se denominan Beta Lucía, Aurora. Entonces creo que puede haber una vinculación entre los esfuerzos que dieron lugar a esas vetas exclusivamente de la mina Casposo con respecto a las de Castaño, ¿sí? Las edades también que se calcularon en esta tesis que te comentaba de Griñola, si bien están abocadas 100% a el corredor principal de Casposo, que tiene otra disposición, esas edades son levemente más jóvenes, ¿sí? Por eso sería también consistente con que no fueran equiparables el corredor principal de Casposo con el de Castaño, pero sí estas estructuras que están claramente cortadas por este corredor, que se denomina Lucía, como bien dije antes, podrían ser equiparables con las de Castaño. Perfecto. Y, digamos, para cerrar, ¿qué perspectivas o qué potencialidad económica encuentras en Castaño? Es decir, como vos mismas has señalado al hacer una reseña histórica, han sido numerosas las compañías que han estado estudiando la zona, prospectándola. ¿Qué perspectivas? Bien, creo que en Castaño, en el sistema de vetas, siempre pienso que me gustaría volver atrás porque me maravilla cómo hicieron esos túneles, en los que uno prácticamente entra busante, sacaron lo justo y necesario, pero esos registros oficiales que yo les mencioné daban cuenta de leyes de kilos de oro por tonelada, es decir que evidentemente era un yacimiento muy rico, que tenía un alto potencial, y sobre el cual se trabajó, sacando lo que estaba posiblemente más a mano, por así decirlo, y los trabajos que se hicieron en los últimos años tal vez buscaron esos mismos clavos en profundidad, pero creo yo que con estos nuevos estudios estructurales y estas nuevas propuestas de disposición de los clavos, se podría buscar nuevamente esos depósitos en profundidad, pero teniendo en cuenta estos desplazamientos de los clavos que yo planteo en la tesis. Creo que puede tener un potencial si lo buscamos por ese lado. Por otro lado, si consideramos los datos, ¿sí?, de inclusiones fluidas, si consideramos, por ejemplo, los valores de temperatura y el tipo de ebullición que yo planteo para el último evento, el evento 6, que es un evento de ebullición violenta, ese tipo de procesos indican que los horizontes de tipo bonanza podrían estar por debajo. Y ese proceso yo lo encontré a una cota relativamente baja, solo en un sondaje,
Es decir, que por debajo de la cota, creo que es 1585, se podría encontrar nuevamente el clavo, ¿sí? Creo que podría utilizarse ese dato como guía o como vector para buscarlo en las vetas. Y con respecto al otro depósito, creo que todavía queda mucho por hacer, queda mucho por definir, las anomalías son claras, tal vez ahora por una cuestión de tiempo no mencioné, pero en el sector del baggy hay valores de hasta 1 ppm de oro, y en el sector de las brechas con baggy hay valores de 2 ppm, que para un depósito de tipo diseminado son valores interesantes, y creo que se podría hacer mucho más. Los pocos pozos que hay son pocitos muy cortos, que tal vez no estaban teniendo en cuenta esta distribución de las alteraciones o este corredor, por lo tanto considero que todavía tiene mucho por hacerse ese depósito. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, y nuevamente felicitaciones por tu excelente presentación. Bueno, muchas gracias, Brígida. Perfecto, muchas gracias, Brígida. Le damos la palabra a Nora, allá en el norte, para nosotros también. Para nosotros todos están al norte. Sí, es verdad. Es Es cierto. verdad. Ah, yo estoy al oeste. Claro. Sí, al noroeste. Bueno, primero de todo, felicitarte realmente, Agustina, una tesis impresionante, metodológicamente, la claridad, la redacción, el hilo, un gusto leerla, las ilustraciones, la redacción, que no siempre se ve, ¿no? Un detalle, por eso las correcciones eran más que nada para, digamos, para hacer lo que ya era excelente. Bueno, yo ya algo te pregunté en las correcciones respecto a lo que me, digamos, me llama la atención el tema de la turmalina. Si lo repensaste, digamos, porque justamente la asociación que vos estás dando con el molibdeno y incluso el oro, típico, digamos, de las betas transicionales, de la etapa potásica fílica y la distribución que tienen esas anomalías, incluso la relación hasta con el baggy, ¿no? Por un telescopeo. Es como que por ahí más, si pensaste más en la posibilidad de una evidencia, digamos, de un pórfido, si bien no, la magnetometría no es definitoria como para ver un cuerpo subvolcánico, si lo repensaste eso, o qué pensás, que me parece que es un punto súper interesante, porque bueno, el Choichoy tiene potencial para pórfidos, la aparición de epitermales, de evidencias de epitermales de alta, lo hace más atractivo todavía. Esa era mi primer pregunta, más que nada como para que me cuentes qué pensás respecto de eso, si lo repensaste, si lo reevaluaste, y qué te parece. Bien, bueno, sí, creo que es algo que siempre tuve en mente, pero bueno, la falta de evidencias me llevó a tratar de relacionarlo con lo que ya tenía, porque ya me parecía una historia súper compleja, con un montón de depósitos asociados, y era sumarle uno más, del cual tal vez hoy por hoy yo no tengo más evidencias que esas venillas y esas anomalías, está todo vinculado, como bien vos decís, y que seguramente se pueda asociar a un nuevo cuerpo en profundidad. Creo que sería súper interesante si el día de mañana se llega a hacer algún tipo de perforación, o algo que fuera un poquito más incisivo, como para poder determinar efectivamente si hay un cuerpo por debajo, que creo que es lo que nos terminaría de cerrar el modelo. De hecho, en algunos trabajos e informes técnicos de las primeras empresas, las más viejitas, que eran BMG y Sonoma, de mediados de los 90, pensemos que en ese entonces se buscaban pórfidos justamente, entonces ellos plantean esa posibilidad, ¿sí? Con las herramientas que tenían, ellos iban a verlo con ese modelo, y creo que las evidencias que planteaban podían ser compatibles con la presencia de un intrusivo en profundidad, que estuviera dando estas anomalías y que se estaría sobreimponiendo al resto de las estructuras o de las cosas que teníamos explorando. Pero sí, lo pienso y
y es algo para seguir trabajando, porque Sí, además sí. cerca, o sea, muy cerca tenemos, bueno, estos depósitos de tipo brecha pipe que están asociados a pórfido. Eso está a unos 20 kilómetros al norte, del otro lado del río. La cercanía es clara, la presencia de turmalina ahí también es súper evidente, entonces creo que la edad también, hablé con Testa, que hizo su tesis ahí, Sí. y en una comunicación personal tenemos exactamente la misma edad, ¿sí? Calculada él para las betas, y él para sus depósitos de brechas, entonces todo estaría más o menos enmarcado en el mismo contexto, ¿sí? Sí, sí, Y bueno, además ojalá que se pueda seguir. claro, y además son ricas en molibdeno también. O sea, tenés unos valores de molibdeno notablemente elevados. Sí. Y un par no tanto preguntas, sino de tus ideas. Una tiene que ver relación con el potencial aurífero. Son muy auríferos, a diferencia de los epitermales que vos conocés de Patagonia. Estos epitermales de baja son muy auríferos. No sé el caso de Casposo, pero sí conozco el caso de La Cabeza de Mendoza, de Don Sixto, que es muy aurífero, es como este. Si tenés, digamos, vos que conocés estos yacimientos y conocés los de Patagonia, si no te llamó esto la atención, y digamos, si esto, ¿a qué pensás que podría estar vinculado, ¿no? Apelando a tu conocimiento de los epitermales. Yo tengo una idea, pero a ver, vos que conocés más el tema de Patagonia, porque evidentemente hay una diferencia interesante entre el Jurásico y el Pérmico. Bien, a ver, con respecto al contenido de oro, sí es claro, ¿sí? que predomina por encima de la plata, pero cuando vamos a Casposo pasa todo lo contrario. Casposo prácticamente es argentina, ¿sí? La beta inca, que es la que se explotó en los túneles, muestra valores de plata muy interesantes. Entonces, nada, simplemente yo también en algún momento pensé, bueno, ¿por qué mi yacimiento solo de oro? Tienen una variedad de minerales hermosos en Casposo. ¿Y a qué lo asocio realmente? No sé, pienso que tal vez los fluidos que dieron origen simplemente carecían de ese metal, y las temperaturas y la composición química tal vez del fluido solo haya facilitado la movilización del oro, ¿sí? Y no haya sido un sistema rico en plata justamente por no darse las condiciones para que pueda formarse. Pienso que puede estar ligado a eso. Y lo último también, que tiene que ver con tus vetas, los epitermales de baja que tenés, que vos pensás que pueden estar vinculados a otra fuente, ¿no? Magmática. Pero por la diferencia de edad, no pensás que, digamos, por ahí no necesitas otra fuente, simplemente el régimen extensional Que cambia. típico, digamos, de lo que vendría a ser el inicio ya de la sección superior del Choi Choi, aunque no tengas edades, digamos, ya te está marcando el inicio, simplemente una mayor participación de fluidos meteóricos con más dióxido, más neutros, y no necesariamente porque no hay evidencias de otros pulsos magmáticos. Y que ya estés quizá en la parte extensional, tal como vos lo decís, digamos, y las evidencias estructurales lo marcan, es súper interesante porque en realidad estarían desvinculados el epitermal de baja con el epitermal de alta. Serían, como lo vemos en otros lados, de la otra parte del Choi Choi, del régimen. No sé si vos pensás lo mismo, que tiene más que ver con el régimen extensivo y otra historia. ¿Vos pensás igual? ¿Qué pensás respecto de eso? Yo creo que estamos, o sea, en esta secuencia que si bien está súper acotada temporalmente, estamos pasando de un régimen sincrónico con las deformaciones a un régimen claramente extensional. Estamos viviendo eso en 4 kilómetros cuadrados. Creo que las evidencias son fantásticas ahí, y es eso lo que provoca, como bien vos decís, posiblemente no sea una nueva fuente, ¿sí? Sino que estemos en realidad cambiando de régimen, y eso provoque estas diferencias entre los dos depósitos,
así como también las diferencias entre las rocas, ¿sí? Claro. Estamos viendo también un cambio químico en las mismas, un cambio de una efusividad a eventos más explosivos también. Entonces creo que el papel que juega el tectonismo en el desarrollo es muy importante. Estamos como en un momento clave, ¿sí? Sí. De un cambio importante. Sí, fantástico. Bueno, finalmente de vuelta felicitarte realmente. Bueno, muchas gracias, Nora. Perfecto. Muchas gracias, Nora. Entonces ahora le damos la palabra al jurado local. Daniel, te Muy bien. escuchamos. Bueno, bárbaro, gracias René. Bueno, Agus, en principio felicitarte, tienes una tesis muy interesante, muchísimo dato, muchísimo. Me apabulló durante la lectura realmente, te lo dije en mi evaluación. Hay un gran trabajo de campo, los directores creo que en conjunto han trabajado todos muy bien. Tiene mucho dato geofísico que permite hacer interpretaciones más allá de lo que uno ve en principio. Me gustó mucho. También me gustó mucho la gran cantidad de datos que hay de dataciones de Choyoy, complementa todo lo que había antes, demuestra que quizás en algunos sectores las edades de la sección inferior son más jóvenes de lo que habíamos determinado nosotros, muestra, digamos, el inicio en diferentes sectores no es exactamente todo sincrónico. Respecto a lo que decía Nora recién de otro evento más tardío con una química un poquito diferente, me parece muy razonable, porque parece haber un cambio químico y sobre todo en las condiciones del tectonismo, ¿no? Dentro de Choyoy. Es un ejemplo muy interesante de los depósitos que podemos encontrar en el Pérmico, que sí son notablemente diferentes de Jurásico. Me pareció muy interesante. Yo en realidad no tengo, yo ya las correcciones, te mandé todo. Me llama la atención ahí en esa beta, ¿cómo se llama? San Agustín, donde la zona de alteración hidrotermal es muy restringida. ¿Hay algún cambio importante en la secuencia volcánica que hace que la alteración no se expanda? Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo así nomás, ¿no? En Mina Ángela, dentro de la secuencia volcánica del Jurásico, había una serie de una colada muy impermeable, y abajo era una cosa y arriba era otra. Puedo determinar, no sé si acá sucede algo parecido. Efectivamente, sí. En realidad, la unidad 1, que si bien yo la describí como un conjunto, tiene variaciones, ¿sí? A lo largo de la depositación se van viendo algunos sectores con mayor concentración por ejemplo, de fragmentos líticos, otros en los que hay más cristales de cuarzo con engolfamientos. Entonces hay una leve diferenciación a lo largo de toda la columna de esa unidad. Y lo que pasa es que en San Agustín, que está en un punto topográficamente más alto, ahí afloran unas vulcanitas que son más bien rojizas, bastante cuarcíferas, mientras que en Dios Protege, las lavas que están ahí son bien verdosas, oscuras, no tienen tanto cuarzo. Entonces, lo que yo creo es que en superficie, lo que vemos en San Agustín, el motivo por el cual no se desarrolla ese halo con epidoto y clorita es justamente por la diferencia de reactividad que hay entre las lavas que encontramos donde se encaja Dios Protege y donde está San Agustín. Creo que está vinculado a eso, una variación composicional dentro de la misma unidad. Claro. La última. Los Claro. cuerpos básicos, diques, Sí. No. ¿Qué onda, diría alguien? ¿Qué pasó con esos? ¿Qué pasó con esos? Nada, están en el medio de los manchones de alteración, así como que uno llega, sube y ves todo blanco y de repente esos cuerpos negritos, de los cuales en efecto los contactos no los pude constatar, porque realmente es, Claro. nada, está todo muy
erosionado, sobre todo pensemos que lo que tiene alrededor son esas rocas súper alteradas, entonces fácilmente, nada, volaron. Entonces no encontré una relación directa, lo que sí son cuerpos que están claramente discordantes, no tienen una estructuración que yo pueda pensar que están en secuencia con el resto, carecen de alteración y tienen una edad similar. Es decir, que posiblemente esté vinculado a los mismos cuerpos que están dando lugar a las vulcanitas, o también a los depósitos, estos depósitos con alteración, con brechas. Supongo que debe estar todo vinculado a los mismos cuerpos. Pero no se alteraron. En realidad, claro, yo lo que intuyo que son posteriores, Bien. ¿sí? Tal vez sean un ascenso posterior, o de otra fuente, o de otro cuerpo. Sí. Y es clara que la ausencia de alteración. Sí. Es lo más llamativo, están frescos. Bien. No, yo no tengo más nada. Me parece muy bien la tesis. Estoy contento de que me hayan elegido de jurado para poder leerla, aunque después me arrepentí porque dije, esto es infernal, es larguísimo. Pero me parece muy bien la tesis, la exposición excelente. Bueno, Nada más. Muchas gracias. Antes de que me eches, René, y que nos saques a todos de esta sala, quiero agradecerles, por supuesto, a los jurados. Ustedes saben que, nada, son personas que realmente admiro, me dio mucha felicidad, tanto a mí como a mis directores, que aceptaran leer esta tesis, y todas las correcciones que hicieron fueron fantásticas. Realmente me hicieron pensar y abren posibilidades para seguir trabajando, y mejoraron mucho el trabajo. También al departamento de filología, que los hice trabajar, me bancaron todos estos años, y este último tiempo los hice trabajar con la tecnología para que pudiéramos finalmente hacer la defensa de esta tesis. A mis directores, que me bancaron, Leo, Diego, que me contuvieron en los momentos de crisis y colapsos. Y también, bueno, no quiero dejar de nombrar, porque este proyecto en realidad se inició con Leandro Bengochea y con Graciela Más. Ellos fueron los que idearon esto y me dieron la posibilidad de comenzarlo. Les quiero agradecer a ellos también. Y bueno, por supuesto a los que me ayudaron a terminarla, que son Leo y Diego, muchas gracias a ustedes. Al resto del departamento, a todos los docentes, todos me dieron una mano, realmente somos un equipo fantástico. Por supuesto a todo el equipo de Troll Resources, que nada, fueron mi familia durante muchos años, me aceptaron como una más, realmente es el día de hoy que están presentes, que son mis amigos, sé que están la mayoría acá escuchándome, y realmente les agradezco mucho, porque fue muy valiosa su ayuda, y son parte de mi familia en San Juan. También quiero agradecerle, bueno, a mi familia, por supuesto, que me bancaron todo este tiempo, a mis amigas, que las amo, que están ahí presentes, particularmente Cele, nada, sin su ayuda creo que no estaría hoy acá. A mi novio, que me bancó y está teniendo el perro para que yo termine de hablar. Y bueno, a todos, ¿sí? Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo para escuchar esto, y nada, gracias, simplemente. Muy bien. Perfecto, Agustina, un gran aplauso y besos virtuales. Gracias. Gracias a todos. Que en esta oportunidad, bueno, es lo que nos tocó. Sí. Nada, yo quiero agradecer a todos los que han participado y acompañado a Agustina. Y si, digamos, el jurado no tiene alguna otra observación, y ya cuando no hubiera más preguntas, dice el reglamento, se dará por finalizado el acto académico. Y entonces sí, a continuación el jurado se reunirá para elaborar un acta considerando los dictámenes escritos y aspectos de la instancia oral.
Entonces, agradeciendo a todos los que han participado de esta videoconferencia, excepto el jurado, yo agradezco que se desconecten. Primero los invoco a que se desconecten, si no los desconecto. Así. Entonces, autoridad. La autoridad, René. Qué no, miedo, porque, me voy a desconectar rápido porque me dio un montón de miedo. Bueno. Dale, Agus, y entonces cuando yo entiendo que después que el jurado delibere, van a querer transmitirle algo a Agustina. ¿Eso quiere decir que la volvemos a convocar un poco más tarde? Sí, yo creo que sí, para con el acta. Con el acta. Perfecto, Agustina. Entonces a la sala de espera, Agustina. Bien, gracias. Un beso. Bueno, ahí van Hasta luego a todos. Chao. Muchas gracias. También, claro, chao, hasta luego. Muchas gracias, Guido. Hasta luego. Intervención, Sí, gracias. siga muy bien. Bien.